Hola amigas y amigos, bienvenidos a Favor Libertatis. Hoy te vamos a hablar sobre el caso Hacienda Brasil Verde contra Brasil, un caso relativo al tema de la esclavitud y el trabajo forzoso del conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La República Federativa de Brasil es estado parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos desde 1992 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte el 10 de diciembre de 1998. Mucho ojito porque este caso constituye el leading case en donde por primera vez la Honorable Corte se pronunció sobre el alcance del artículo 6 de la Convención Americana. Antecedentes del caso. La esclavitud fue legalmente abolida en 1888 en Brasil, pero desafortunadamente las causas estructurales de pobreza y concentración de la tierra y la riqueza provocaron que el trabajo esclavo continuase. Desde el siglo XIX y hasta prácticamente el último cuarto del siglo pasado, se toleró la existencia de haciendas con terratenientes que engañaban a trabajadores pobres y una vez en las haciendas eran semiesclavizados. La Hacienda Brasil Verde se encuentra ubicada en el municipio de Sapucaia, al sur del estado de Pará, y tiene un tamaño de 8.544 hectáreas. Las víctimas de este caso fueron 128 trabajadores que fueron sujetos de trabajo esclavo, a pesar de las denuncias presentadas por organizaciones como la Comisión Pastoral de la Tierra desde el año de 1988. A lo largo de los años se denunció a los gatos o empleadores rurales, pero en el año de 2008 se declaró extinta la acción penal en su contra, precisamente por temas procesales como la prescripción, dando lugar con ello a la impunidad. Así las cosas, ante la evidente denegación de justicia, la Comisión Interamericana recibió una petición en noviembre de 1998 y fue, sino hasta el año 2015, que la Comisión presentó el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sentencia. El Estado brasilero se defendió con todo, interpuso 10 excepciones preliminares, pasando desde la supuesta representación de las víctimas, violaciones en abstracto, violaciones materiales, incompetencia para conocer de hechos previos al reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte, y solamente esta última fue aceptada parcialmente. Ya en los méritos de fondo, la Corte Interamericana sostuvo que el derecho a no ser sometido a esclavitud, servidumbre, trabajo forzoso o trata de esclavos comprende parte del núcleo duro de derechos inderogables del artículo 27 de la Convención Americana, consecuentemente no pueden ser suspendidos. El Tribunal Internacional sostuvo que todo el derecho internacional de los derechos humanos, comparado el derecho humanitario e inclusive el penal internacional, proscriben la esclavitud. En derecho penal internacional también esto es considerado como un crimen contra la humanidad. Así, la doctrina interamericana tomó en cuenta dos elementos para entender el fenómeno de esclavitud. Primero, el estado o la situación de un individuo, y segundo, que el esclavizador ejerce un poder o un control sobre la persona esclavizada a grado tal de anular la personalidad de la víctima. Se sostuvo que el control sobre una persona, mediante coacción física o psicológica, y que implique pérdida de autonomía y explotación contra la voluntad, constituye esclavitud. Mucho ojito porque además la prohibición de la esclavitud es a su vez una norma de jus cogens. La Corte también precisó que el régimen convencional prohíbe la trata de mujeres y esclavos en todas sus formas, incluso interpretando de manera extensiva el Protocolo de Palermo relativo a la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Atentos con la interpretación progresiva del artículo 6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La trata de esclavos y la trata de mujeres contenida en el artículo 6.1 de la Convención Americana se refiere a: primero, la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas. Segundo, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concepción o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra. Para los menores de 18 años, estos requisitos no son condición necesaria para la caracterización de trata. Tercero, con cualquier fin de explotación. Consecuentemente, los trabajadores rescatados de la Hacienda Brasil Verde se encontraban en una situación de servidumbre y de sometimiento de trabajos forzosos. Y es que al final del día no solamente basta con que los estados se abstengan de violar derechos, mucho ojito con la doctrina convencional sobre el artículo 6 de la Convención Americana. La prohibición a no ser sometido a esclavitud juega un papel fundamental en la Convención Americana, por representar una de las violaciones más fundamentales de la dignidad de la persona humana y, concomitantemente, de varios derechos de la Convención. Los estados tienen la obligación de garantizar la creación de las condiciones que se requieran para que no se produzcan violaciones de ese derecho inalienable y, en particular, el deber de impedir que sus agentes y terceros particulares atenten contra él. La observancia del artículo 6 relacionado con el artículo 1.1 de la Convención Americana no solo presupone que ninguna persona sea sometida a esclavitud, servidumbre, trata o trabajo forzoso,
sino que además requiere que los estados adopten todas las medidas apropiadas para poner fin a dichas prácticas y prevenir que el derecho a no ser sometido a esas condiciones sea violado, conforme al deber de garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos de todas las personas bajo su jurisdicción. Y es que en este durísimo caso, la Corte Interamericana sostuvo que Brasil violó el deber de prevenir la violación de los derechos humanos respecto del artículo 6.1 en conexión con el artículo 1.1 de la Convención Americana. También resultaban vulnerados los derechos a la personalidad jurídica, la integridad personal, la dignidad y la libertad de circulación, previstos y contemplados en los artículos 3, 5, 11 y 22 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Finalmente, también se determinó violación a las garantías judiciales en perjuicio de 43 trabajadores y violación a la protección judicial respecto de los 128 trabajadores rescatados de la Hacienda Brasil Verde. Repercusiones. Esta fue la primera vez que la Corte Interamericana abordó el tema de la esclavitud, inclusive desde la vertiente de la discriminación estructural derivada de la pobreza, tal como lo precisó el juez Eduardo Ferrer MacGregor. A pesar de que se determinó una indemnización de $40,000 para cada uno de los trabajadores rescatados de la Hacienda Brasil Verde, bueno, sencillamente hay cosas que el dinero no puede compensar, y eso es la libertad. Y es que este brutal caso de violaciones masivas a los derechos humanos nos debe llevar a la siguiente reflexión. ¿Existirán países en donde todavía esté presente la esclavitud en este hemisferio? Pienso en lugares como México, Perú o Bolivia. Ahora me gustaría saber tu opinión. ¿Qué piensas del durísimo caso Hacienda Brasil Verde? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Si este video te gustó, por favor dale a like, comparte, suscríbete y muchas gracias por ver la sección de jurisprudencia de Favor Libertatis. Libertad para todos. Bye.